Somos una única 40 DASA segundos para para você, inaugurar Diana. una nueva era en el cuidado con la salud, para ampliar los espacios y los accesos, proporcionar un avance continuo en tecnología, dar aún más seguridad, consolidar datos e integrar procedimientos para aproximar especialidades y fortalecer el ejercicio de la medicina, principalmente para proporcionar una jornada 20 de salud segundos. completa en la cual creemos. Por todo eso, hoy somos una única DASA, una red que valora y fortalece aún más la comunidad médica y que busca estar al frente de 10 nuestra segundos, época atenção. sin dejar nunca de estar frente a frente con las personas. DASA 4, es para 3, toda la vida. 2, 1, seu. Boa noite, pessoal. Eu sou Buenas Diana. Sejam noches, muito soy Diana. bem-vindos. Eu agradeço a todos que Bienvenidos. Les participaram agradezco a todos ligados los e que aos que están ainda estão se participando y ya conectando. están Hoje teremos online y duas todavía están aulas do nosso conectándose curso de también. Hoy genética tenemos para dos não clases de nuestro geneticistas. curso de Muito genética para obrigada no novamente a genetistas. todos. Muchas gracias Se nuevamente a tiverem todos. perguntas durante a apresentação, Si vocês tuvieran podem colocar dudas no durante la chat presentación e o depois da preguntas, aula pueden teremos mandarlas um por el tempo chat para y después respondê-las. de las clases tendremos un tiempo para Então, a nossa contestarlas. primeira aula será Por lo sobre a tanto, nuestra aplicação da primera clase sequenciamento será de sobre nova la geração na aplicación de la prática clínica. secuenciación de nueva Essa generación aula en la estará práctica dividida em duas clínica. partes. Esta clase estará Para a primeira parte, eu dividida en dos gostaria de partes. En convidar la o primera Dr. parte, Joselito Sobreira. invito Ele é al doctor médico Joselito geneticista. Sobreira, O Dr. médico Joselito fez genetista. residência de El doctor genética na Joselito hizo Universidade su Federal de residencia de São genética Paulo en la e Universidad atualmente Federal ele de faz San parte Pablo do time de y especialistas actualmente do forma grupo parte Gene del One. equipo de Seja especialistas muito del grupo bem-vindo, Gene Dr. One. Joselito. Bienvenido, doctor Joselito. Obrigado, Diana, pela introdução. Muchas gracias, Diana, Vamos por la agora presentación. continuar o Bueno, nosso curso. Hoje seguimos con teremos essa nuestro aula curso y hoy sobre tendremos sequenciamento de nova esta geração. clase también sobre secuenciación de nueva generación. Inicialmente, eu vou fazer uma breve En primer introdução lugar, voy a hacer sobre una o breve que é o introducción sequenciamento de nova sobre geração. qué es la Nosso secuenciación de cronograma, nueva generación. basicamente, vai ter uma introdução histórica Nuestro de como cronograma surgiu a básicamente va a sequenciação de tener nova un geração, histórico de falar cómo um todo pouco empezó, dos la exames que é mais secuenciación de nueva solicitado, que é generación, o hablar un poco de exoma, los tá exámenes certo? que más se Falar um pouco requieren, dos que son desafios el do exoma, médico geneticista hablar un poco de los e desafíos del a médico relação genetista y del clínico do exoma para, em si, en lo que do se que a gente refiere al relata, exoma do que a gente não deve y cómo relatar, se hace el as limitações do reporte, cómo exame, no e se falar um pouco reporta, também las das limitaciones de novas este examen y hablar un perspectivas poco do también sequenciamento de de nova las nuevas geração e o que a perspectivas gente de tem la de dados já secuenciación de nueva para fazer com generación esses dados que y já lo que teve tenemos ya de datos do y cómo grande volume usarlos, de sequenciamento que já foi feito cómo no usar mundo. este gran volumen Então, para de falar de secuenciación que sequenciamento de ya se nova hizo en el geração, mundo. Para hablar a de gente tem que secuenciación voltar de um nueva pouquinho no tempo, generación, lá tenemos no que volver un projeto poquito en el Genoma, que tiempo foi iniciado em al proyecto 1989, tá Genoma que certo? empezó en Depois de um grande boom da 1989, biologia molecular ali na después década de del gran 70, boom de la década de biología 80, molecular en la a década de descoberta los 70, da estrutura 80, do DNA por el Watson-Crick, descubrimiento tá de la certo? estructura del O grande ADN objetivo dos por países Watson-Crick desenvolvidos, y el gran principalmente Estados objetivo de Unidos, los países era o desarrollados, sobre todo en sequenciamento do Estados genoma Unidos, humano. Como a gente era la conseguiria secuenciación del genoma humano fazer y esse cómo se sequenciamento do genoma humano, lograría tá bom? hacer esa E secuenciación del genoma através do humano. sequenciamento do genoma humano, Y a a gente través de teríamos esto descobertas para várias coisas, tendríamos o principalmente a cura de doenças, tendríamos descubrimientos para varias cosas, sobre a todo la descoberta de cura de novos genes para essas enfermedades, doenças. el Tudo descubrimiento isso de como nuevos era o genes, grande de nuevas objetivo, enfermedades, tá certo? etcétera. O sea, era el gran Ele foi um objetivo projeto que en aquel durou por momento. cerca de Fue 10 un anos, mais ou proyecto menos, mais que de uma duró década, prácticamente 10 tá bom? años, más de una E década, o grande y potencial el veio depois, gran que foi com o potencial sequenciamento de nova que geração, que vino a gente vai después falar um pouquinho mais fue na lo que frente. pasó con Então, esta secuenciación de nueva o generación. sequenciamento de nova geração, O sea, la secuenciación de nueva o projeto generación, Genoma, foi um projeto que el custou em proyecto torno de Genoma $1 bilhão, tá certo? costó un O mil projeto millón de CAP, tá dólares, bom? un E proyecto muy relacionado a caro. isso, como foi feito o Y en ese sequenciamento sentido, naquela ¿cómo época? se Como a hizo gente se la daria secuenciación en aquel a momento? ¿Cómo visualização das nossas bases sería posible visualizar ainda na nuestras década de bases, 70, etcétera? esse Aún rapaz durante los brasileiro, años um sujeito 70, chamado Frederick esta Sanger, em persona que ustedes ven aquí, 1977, Frederick ele Sanger, en publicou 1977, numa revista, publicó numa revista um artigo en una que revista mostrava especializada un o artículo que sequenciamento de mostraba bases, tá certo? la Como você secuenciación de fazia o bases, sequenciamento. cómo E isso hacer é o la exoma da secuenciación. medicina.
Y eso revolucionó la medicina, inclusive, si no me equivoco, ganó un premio Nobel por ese artículo. Com o sequenciamento de sangue, você O sea, facilitava con esa secuenciación de la era um sangre passo se para facilitaba o o era sequenciamento un do paso, genoma humano. digamos, para la Entretanto, quando você secuenciación está del vendo genoma aí na completo. foto, Sin embargo, como pueden ver en la Sanger, foto, ele ainda sequenciava a él visualização, todavía era lo hacía, o la por eletroforese. visualización se Então, hacía ainda teria a través de uma certa electroforesis. dificuldade para você O sequenciar sea, todas aquelas él bases tenía do una cierta genoma através de dificultad para eletroforese. hacer la secuenciación de Mas em todas las bases del 1986, genoma a través de electroforesis. a gente Pero en pode el ver aqui nessa outra 86, figura a podemos ver questão aquí da en la otra automatização figura do sequenciamento de superior, sangue. O que tenemos é la essa figurinha que automatización vocês de estão esa vendo? É o que a secuenciación. gente chama El de nombre de esa eletroferograma, tá figura certo? es el Que fazia electroferograma. a marcação através de Entonces ya se fluorescência, como vocês hacía podem ver. a Cada través de base é marcada de fluorescencia, uma como cor. pueden ver aquí, cada base E está o projeto marcada con un Genoma se color. utilizou Y el o proyecto processo Genoma da usó ideia de Sanger, el mas de uma forma proceso automatizada. de la idea de E Sanger, eles, pero de como una forma automatizados, más foram automatizada. Y espalhados em esa vários forma sequenciadores pelo mundo. E eh, esses sequenciadores, em conjunto, fue usada por conseguiram varias sequenciar personas en el todo o mundo que genoma en humano. conjunto E lograron hacer aí, la secuenciación de todo el genoma como eu humano. falei Por lo anteriormente, tanto, a um preço como de ya perto dije de US$ 1 bilhão, antes, que é um a preço un muito precio de alto. cerca de 1.000 millones de E dólares, un será que precio muy aquilo era alto, um preço viável pero para você tornar aquilo aquello ali prático na no clínica? era viable para que Em fuera práctico 2005, en la clínica médica. Por lo o tanto, en el governo americano, 2005, através do seu Instituto de el Saúde, gobierno norteamericano, a través ele del começou a Instituto de financiar Salud, projetos que visavam financió a melhoria proyectos con el de objetivo técnicas de para o mejorar sequenciamento las do genoma técnicas humano. para la E aí foi onde secuenciación del surge genoma humano. a Y en ese palavra momento sequenciamento entonces de nova surge geração, la ou palabra sequenciamento de Sanger. secuenciación de nueva A gente generación. chama de O sequenciamento sea, de el primeira de geração Sanger hoy e le aqui llamamos quando o de primera sequenciamento, a gente chama generación, de massivo y e paralelo, tá? cuando Esse sequenciamento tenemos el paralelo em massa masivo y paralelo, o sea, diz paralelo en respeito masa, como lo vemos especificamente desse aquí, nome de sequenciamento de nova geração, se que é o Next recibe entonces Generation el nombre de Sequencing. secuenciación de nueva generación, A Next grande Generation Sequencing. dificuldade nessa época era a questão do La custo, que a gran gente pode dificultad ver en aqui aquel através momento desse era el tema gráfico do del costo, NIH, como podemos ver onde aquí o en custo este inicial para gráfico del sequenciamento de um NIH. genoma El costo inicial para la secuenciación de era un genoma altíssimo. E era para tornar aquilo altísimo, ali mais y para acessível à que prática, ello fuera más teríamos accesible para la que práctica abaixar esse clínica, preço. habría Como que a gente pode ver, bajar em el precio. Como 2017, podemos ver, já era próximo de alrededor del US$ 1.000, tá 2017 certo? ya era E cerca de atualmente, um $1.000. sequenciamento de um Y genoma nos Estados actualmente Unidos, una ele já secuenciación de vai un ficar genoma na en los faixa de Estados Unidos 700 a está $800 alrededor mais de ou menos. Então, 700 a você pode ver 800 que já dólares é um aproximadamente. exame Entonces mais pueden ver acessível. que ya No es Brasil, una ainda prueba más tem um custo um pouco accesible. mais En alto, Brasil mas todavía com tiene un as costo más melhoras alto, da melhora pero da con las tecnologia, mejoras isso tende a ficar mais acessível en la também tecnología, no Brasil esto e em outros países también se hace más que eles têm accesible en origem Brasil y en otros desenvolvida, países tá certo? en desarrollo. Falando um pouco do exame, que é o Hablando principal ahora un exame poco del que a gente acaba examen, de la prueba fazendo en nesses sí, que exames es de la sequenciamento de principal nova prueba que geração, se que é o hace en esta exoma. Por secuenciación de quê nueva o generación, nome exoma? es el Ele exoma. deriva ¿Y por qué do ese que a nombre gente fala exoma? de exo, Porque tá certo? deriva Então é a de análise del dos exos exo, da gente. o O sea, exoma da análisis de gente, los ele é uma exones de las compõe mais ou menos de personas. 1 a 2% El de todo o exoma nosso genoma es humano, tá aproximadamente certo? 1 o Ele tem 2% de del 30 a genoma 60 humano, milhões de pares de bases. tiene entre 30 y E 60 se a gente for millones de voltar pares de lá para bases. nossas aulas de biologia, que Y é si lá volvemos a las aulas na de nossa biología, a las graduação clases de ainda, a gente lembra que biología, tem os exons e os cuando introns. estábamos estudiando, Então, vemos que os tenemos los exons, se a exones gente for y los lembrar, intrones. eles são as Los partes codificantes exones, do nosso si nos DNA acordamos bien, e variantes son los que que estão codifican el relacionadas. Já os DNA. impactos, Y essas las variantes variantes que a que gente causan codificante, impacto elas causam en impacto esas também, em regiones teoria, codificantes na causan impacto nossa también proteína. Então, os teóricamente cientistas en da la época proteína. entenderam que, Entonces, los em vez de científicos de analisar aquella todo o época nosso exome, entendieron todo o nosso que en vez de genoma, analizar é melhor todo el inicialmente genoma, começarmos era mejor a análise dos empezar exos. por Aí derivaram os analizar los exomas. exones y por E ahí durante as pesquisas la dos prueba exomas, exoma. eles observaram Y que em torno durante de 85% eso también se das vio que doenças alrededor eram del causadas por 85% de las variantes enfermedades eran nessa região. causadas por variantes en esa región. Então, a partir daí, Por lo tanto, os a partir de cientistas ese observaram algumas momento, questões que los poderiam ser científicos desafios observaron no campo algunos clínico, temas tá que certo? eran un desafío para Quando el devemos clínico. O sea, cuando solicitar
debemos solicitar o considerar clínicamente la secuenciación de nueva generación. ¿Cuáles descubrimientos de esas regiones deben ser colocadas en práctica y transmitidas al paciente? Porque como ya se dijo en otras clases, vemos que pese a que tenemos muchas variantes patógenas, pero algunas se definen como polimorfismo, o sea, variantes comunes en la población en general. Y también, mismo siendo una prueba más cara, que demanda tecnología, etcétera, esa prueba realmente es lo mejor para nuestro paciente. Y aquí vemos las limitaciones del examen, porque no todos los exámenes son las pruebas más caras o que exigen más tecnología son los más indicados para el paciente. Empezamos entonces ahora con esta primera pregunta en lo que se refiere a cuándo la secuenciación de nueva generación debe ser considerada clínicamente. A través de los algoritmos de bioinformática se vio que era posible separar esas regiones de interés para análisis, pero había que validar inicialmente esas pruebas. Entonces, Sara, en este artículo del 2009, hizo la siguiente pregunta. La secuenciación de nueva generación es importante para el análisis. Es una herramienta que va a ayudar a descubrir variantes en genes que ya sabemos que causan enfermedades. Entonces, separó 12 pacientes, como pueden ver aquí, con un síndrome que genera lo que se conoce ya. En principio se separaron las regiones de los exones, o sea, se hizo el exoma de esa región, y a partir de ahí, de esa separación de los exones, de las variantes en esa región, la autora filtró un poco más, empezó a separar o tomar regiones que podrían afectar más aún la proteína. En ese caso serían regiones que llamamos en sitio de splice, o sea, regiones que al final de los exones, esas variantes entonces causan más impacto en la proteína, y con ese filtro y observando a los pacientes, ella vio que los pacientes realmente tenían variantes patógenas en el mismo gen, en el gen que ella ya sabía que causaba aquel fenotipo. Entonces se comprobó que realmente un exoma era una herramienta que ya podía ayudar al diagnóstico. Otro artículo importante que fue publicado en el 2010 también es el de Nara, que es una colaboradora nuestra aquí también, que comprobó, o sea, la pregunta inicial del artículo era, a través ahora de esos exámenes de nueva generación, ¿lograremos descubrir nuevos genes, enfermedades que aún no sabemos cuál es el gen que la causa? Y eso fue importante porque con esa pregunta había una familia con una enfermedad llamada metacondromatosis múltiple y se hizo la secuenciación de esa familia. A partir de eso, se hizo un paso a paso parecido con lo que hizo Sara y descubrió que variantes patógenas en PTPN11 causaban, era un gen candidato, y se comprobó después que esas variantes de pérdida de función eran variantes que causaban la enfermedad metacondriomatosis múltiple. Hay otra cosa importante también en este artículo, que se vio que el PTPN11 también está asociado a otro síndrome genético, el síndrome de Luna, que es muy conocido, y las variantes que llevan a ese síndrome son de ganancia de función. O sea, se vio que un mismo gen, dependiendo del tipo de variante que se encontraba, podría causar dos fenotipos diferentes. Y eso es lo que le llamamos heterogeneidad alélica, o sea, en el mismo gen
puede causar dos fenotipos diferentes dependiendo del tipo de variante que se encuentra. Y eso también fue importante porque acabó con algunos conceptos que existían antes, o sea, un gen, una enfermedad. A través de este examen, entonces, se logró comprobar que un gen podría estar asociado a más de una enfermedad y que dependiendo del tipo de variante que se encontraba, ese fenotipo podría ser modificado. Después, o con la evolución de los procesos y los algoritmos de bioinformática y los estudios, se observó que el análisis de secuenciación del trío que le llamamos, o sea, cuando se analiza el paciente, probando el caso índice y sus familiares, padre y madre. Ese examen facilita porque en síndromes donde pensamos de una herencia autosómica dominante y que esto puede ser un acontecimiento de novo, porque apenas ese paciente tiene el fenotipo, los padres no lo tienen, el análisis del trío lo facilita. A través de esos análisis de trío, se logró aumentar también el alcance de diagnóstico de pacientes que recibían ese diagnóstico. O sea, hay cosas importantes aquí. Vimos que el paciente se logró comprobar que la secuenciación de nueva generación podía, de hecho, dar el diagnóstico de esos síndromes que ya sabíamos cuál era su fisiopatología. Conseguimos descubrir nuevos genes asociados a síndromes que aún no tenían respuesta y vimos también que el análisis compartido de la familia como un todo ayuda a llegar a un diagnóstico también. A ver, un minuto, por favor. Otro desafío, después de descubrir que el gen realmente, o sea, ya sabíamos que servía para darnos un diagnóstico. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que reportar en el informe? ¿Qué es lo que tenemos que reportar? ¿Qué le contamos al paciente? ¿Qué le transmitimos al paciente? Porque dentro de aquel gran número de variantes hay que reportar algunas cosas. En el 2015, el Colegio Norteamericano de Patología, junto con el Colegio Norteamericano de Genética y Genómica, elaboraron este consenso en el cual se hablaba de la práctica o la clasificación de las variantes en lo que se refiere a lo que debe ser reportado o no al paciente. Se dividió, o sea, se creó realmente un algoritmo de clasificación de variantes. Las variantes se clasifican, por lo tanto, como benignas, probablemente benignas, variantes con significado incierto, probablemente patógenas y patógenas. Recordando que esa clasificación era una clasificación, no era estática, o sea, se clasifica ahora y queda así para siempre. Esa clasificación es cambiante, o sea, varía de acuerdo con el tiempo, con los estudios, con lo que se aprende y con lo que se publica en la literatura. Y se llegó al consenso aquí que hay que reportar en el informe variantes de significado incierto, aquellas probablemente patógenas y las patógenas que están vinculadas al cuadro clínico de ese paciente. Y eso es importante. Un poco más adelante, como verán, la doctora va a hablar de clasificaciones y va a mencionarles estos hallazgos y cómo clasificar las variantes. Otra cosa que era importante también era, como ya se mencionó, pese a que estamos viendo sobre todo el cuadro clínico del paciente y sus genes, podemos encontrar situaciones o genes que no están vinculados a este cuadro clínico del paciente, pero que también podían tener impacto en su vida. Y a eso le llamamos los hallazgos
incidentales, o sea, variantes en genes no vinculados al cuadro clínico del paciente, pero que pueden tener impacto en el manejo clínico de ese paciente. Y el Colegio Norteamericano también de Genética y Genómica publicó inicialmente en el 2015 algunos genes que debían ser informados si se les encontrara o si se encontrara variantes patógenas o probablemente patógenas. Y ahora, a principios de mayo, más o menos, finales de mayo, por ahí, se hizo una revisión de la lista. Actualmente tiene 73 genes y a eso le llamamos hallazgos secundarios. Además de reportar las variantes que están relacionadas a la condición del paciente y en caso que se encuentre una variante en esos 73 genes de hallazgos secundarios, también se deben reportar en nuestro reporte o lista. Y así surge una pregunta. ¿Es posible que el examen más moderno o el mejor examen, el más caro o el que todos comentan es el mejor para el paciente? Hay que recordar siempre que el examen tiene limitaciones. Cualquier examen médico tiene una limitación determinada, lo que no es diferente con los exámenes de secuenciamiento de última generación. Así la variante que no está en regiones que puede pasar por secuencia y si sospechan que su paciente tiene una enfermedad que es causada por algún tipo de mosaicismo, este examen tal vez no sea el que debes considerar como el primer lugar. Enfermedades neurológicas como ataxia o el X frágil que es causado por expansión de trinucleótidos. Este examen también es el mejor como la primera opción, así como sería para el anterior. Me corrijo, como sería para el anterior. También defectos de imprinting o varios síndromes. Si sospechan estos síndromes, este también no es el primer examen que debes pensar para que lo pidas. Y también al sospechar CNVs, que son variantes del número de copias, y también las anulaciones, son el síndrome de duplicaciones, conocidas como la anulación del 4P. Son enfermedades que tienen algunas limitaciones, pero no son todos los exomas con los que vas a trabajar que podrán darte estas pérdidas o ganancias en estas regiones. Por eso hay que siempre recordar que el examen tiene limitaciones. Puede ser el examen más moderno, pero no puede ser el mejor examen para tu paciente. Así, la primera pregunta que tienes que plantearte es, ¿mi paciente recibirá el beneficio de este examen o cuáles son sus limitaciones? Y al conocerlas, entonces debemos empezar a pensar en pedir el exoma en el caso y el secuenciamiento del genoma. Ahora hablemos sobre las nuevas perspectivas de la NGS o secuenciación de nueva generación. Algunas de las cosas que les dije fueron conectadas a esto. Ahora con los algoritmos y la mejoría del procesamiento de datos, ya podemos ver de alguna forma, como se los presenté en el artículo anterior, CNV pasando por un triaje de CNV para los exomas. No es lo mejor, pero para desórdenes de neurodesarrollo también, o para niños con hipotonia o problemas psicomotores, como el atraso. Estas alteraciones del desarrollo también pueden recibir el beneficio de que se realice el análisis del exoma junto con las variantes del número de copias, CNV. El artículo que ven en la pantalla se refiere al secuenciamiento rápido del exoma en pacientes con cardiopatía congénita. Y el beneficio para estos pacientes a la hora de cuidarlos tiene que ver que se difunde mucho en el mundo y hay un gran proyecto en los Estados Unidos conectado al secuenciamiento rápido del exoma, no del genoma, discúlpenme,
Y este artículo demuestra que hubo un beneficio al cuidar a los pacientes con secuenciamiento rápido del genoma de alrededor de 40% más o menos cuando se comparó a un panel de genes y después del panel un MLPA o un array, dependiendo de la patología en la que estás pensando. Otra mejoría que puede suceder con el pasar del tiempo, utilizando los algoritmos de informática, tiene que ver con la expansión de los trinucleótidos. A pesar de que no es la mejor metodología, ya se están desarrollando algoritmos que pueden facilitar la visualización de estas expansiones. Así, en el futuro próximo, tal vez, a través del NGS ya podremos observar también esa expansión de trinucleótidos a través del NGS. Y ahora quiero enfocarme en algo que es importante, sobre cómo compartir datos. Incluso, yo creo que esto es lo más importante después de la era de la genómica. ¿Y por qué? Porque realizamos el secuenciamiento de muchos pacientes en el mundo, de muchos de ellos, y tenemos un gran número de datos disponibles y estos algoritmos, a pesar de que sean desarrollados para CNV o la expansión de trinucleótidos, la respuesta para nuestro paciente de lo que él tiene tal vez ya lo tenemos. Solo hay que compartir eso y a través de esa manera de compartir la información se puede obtener la respuesta. Si la variante con significado incierto en el paciente y que solo sabes que él los tiene y no conoces a nadie más, ya hay algunas herramientas en línea hoy que te ayudan a compartir tu variante o gen y a través de ella encontrar a alguien en otro lugar del mundo que presente la misma variante en el mismo gen y así poder compartir el fenotipo de tu paciente y así poder cerrar el diagnóstico. Una de estas herramientas es el GeneMedia. El GeneMedia se usa más para genes que todavía no han reportado ningún tipo de patología, pero hay otras herramientas también, una que se llama Variant Meter, que comparte variantes en ese mismo gen. Y así se puede definir si tu paciente tiene la misma variante con otro paciente y discutir su fenotipo con otros médicos, su fenotipo. Estas son las perspectivas nuevas en los exámenes de nueva generación. Les di un resumen general, que es lo que quería contarles sobre el avance de la tecnología en NGS, lo que hicimos y lo que ya hacemos. Y ahora la doctora nos hablará un poco más sobre algunos casos clínicos relacionados a la discusión del NGS o secuenciamiento de nueva generación. Es médica genetista de la Universidad de São Paulo y participa aquí también nuestra colega del equipo DASA de análisis genético también. Y se las presento y le doy la palabra ahora para que nos hable sobre los casos que les seleccionamos para esta discusión. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Joselito. Sigo con la segunda parte entonces de la presentación y les presento algunos casos clínicos y les presentaré lo que el doctor Joselito acabó de tocar en su presentación. Empecemos con el primer caso clínico, paciente del sexo masculino, 9 meses de edad. En su examen prenatal no tuvo ningún tipo de intercurrencia. Sin embargo, lo positivo es que había gemelos disigóticos. El parto fue a través de una cesárea de 37 semanas. El peso, longitud y el perímetro cefálico se encontraban dentro de lo esperado para las 37 semanas y el Apgar fue de 8-9 normal y fueron dados de alta con 3 días de vida. Hasta ese momento estaban yendo bien. Y en el desarrollo psicomotor, el paciente tuvo un
una succión o problemas en el sostenimiento cefálico entre los 3 y 4 meses. 5 meses de idade, mas depois disso, com 9 meses de idade, Tuvo quando ele problemas para el foi, apoyo a los 5 meses de teve a edad, pero después, consulta, con 5 meses de edad, ele ainda não, cuando pasó por la ficava em consulta, pé, tá? E ele não tinha nada todavía de no falha podía na quedarse declaração. parado Da história y no pessoal, hablaba. a mãe falou que a mãe, ela En notava su que historia eles tinham, personal, esse la paciente madre tinha contó dificuldade de que él se daba sucção cuenta, desde o nascimento, então ella eles se daba não cuenta de que conseguiam el paciente mamar tenía problemas de succión desde no el peito. nacimiento. Es el paciente Com no 6 meses de se idade, eu falei amamantó que bien ele sentou sem del apoio com pecho de la 5 madre. meses, Y mas con por 6 volta de meses de 6 edad meses de idade, ele teve eh, regressão do no tenía apoyo, pero más o neurodesenvolvimento. menos a los 6 Então meses de ele edad tuvo una regresión não del conseguia neurodesarrollo. mais ficar sentado sem apoio Así no e podía ele apresentava quedarse sentado sin hipertonia apoyo e rigidez generalizada. y tenía hipertonia E y rigidez então é generalizada. importante apresentar para vocês que os Y pais para los familiares es não eram importante que les diga consanguíneos, então eles que não tinham nenhum grado, los nenhum padres no eran grau de consanguíneos, consanguinidade. entonces no Nos exames tenían, no había ningún complementares, o grado de paciente consanguinidad. foi solicitado En uma los exámenes tomografia de crânio adicionales que deu uma alteração da se substância pidió branca, una uma ressonância de encéfalo CAT com del uma cráneo que alteração dio una também alteración de prevista sustancia blanca, una na substância resonancia del branca, encéfalo con e una do alteración padrão de también, mielinização. y también Foi se vio la solicitado alteración de la teste sustancia metabólico blanca y ampliado del e o perfil patrón de de aminócidos mielinización. Se veio com pidió as una prueba alterações, metabólica mas sem ampliada serem y el perfil específicas. de Teve aminócidos também vino con alteraciones, pero no eran eletroencefalograma que estava específicas. normal, não tinha También hubo né, un electroencefalograma normal, não tinha convulsões. O teste auditivo foi no normal presentaba e o convulsiones exame visual foi normal y la também. prueba auditiva fue Então, normal com os y achados el examen das visual fue normal imagens, también. suspeitava-se Así de uma como los hallazgos de las leucodistrofia. imágenes Como a los suspeita llevaron a era pensar en bem una específica de leucodistrofia, uma ya que leucodistrofia, la para esse sospecha paciente era foi solicitado específica de una painel leucodistrofia. Para de ese paciente se pidió leucodistrofias, un panel diferente para ao exoma que o Dr. Joselito leucodistrofias, falou. que es diferente del Esse exoma que el paciente, como doctor tinha uma Joselito suspeita um pouco mais específica, les então foi comentó, solicitado ya que painel de había una genes sospecha específica para este paciente, se solicitó contenha, un panel de são as genes chamadas leucodistrofias. E aqui, que antes de tuviera passar para o las resultado, eu leucodistrofias. queria falar para todos vocês Y antes de que o presentarles el importante resultado, de ter quiero todas as decirles informações, ter todos os que dados lo clínicos, importante de tener toda esta información y enviar para los o datos laboratório todos os clínicos dados clínicos. Então, vocês estão y vendo aqui mandar que eu todos coloquei estos também os dados resultados al clínicos laboratorio, normais, como lo ven en la pantalla, eletroencefalograma también normal, puse los beta datos normal, clínicos exame normales, visual normal. electroencefalograma, un BERA Aqui normal está y el explicado examen quem vai visual normal. fazer as análises destes tipos Para de quien va a testes realizar el genéticos. É análisis muito importante ter todas as de estos tipos de informações pruebas o genéticas, mais detalhado es possível. importante que As tenga informações todas sobre las os achados informaciones con positivos e os achados muchos negativos detalles ou os achados y los normais, hallazgos porque assim positivos a gente junto consiga con los fazer hallazgos negativos y los melhor normales, porque exame e así dar para vocês se um puede resultado realizar muito melhor, un mais examen mejor específico. y así darles un Então, o resultado mucho resultado mejor, más específico. teve duas variantes. Entonces el Vamos resultado lembrando que os pais presentó não dos eram variantes consanguíneos, tá? Então, y o recordemos que paciente los tinha padres duas no eran variantes no mesmo consanguíneos. gene. Así el paciente Uma tenía dos variante variantes era en el mismo gen. patogênica e a outra variante era Una provavelmente variante era patogênica, patogénica y la otra no era gene tal vez patogénica. GALC. Só que En essas el duas gen variantes, o laboratório GALC. falou para nós Pero que en não las dos era possível variantes el detectar se laboratorio as nos duas dijo variantes estavam em cis que no era e se não estava posible cis. Se detectar si estava las no dos mesmo variantes cromossomo, no se mesmo encontraban alelo, en ou se elas CYS estavam em cis, si trans, estaban en el estavam mismo em alelos cromosoma, en el diferentes. mismo Por alelo, qué? Porque o si essa estaban doença en que é tránsito en causada por alelos esse diferentes. gene ¿Por qué? é Bien, uma doença porque esta recessiva. enfermedad Então, a gente que es causada precisaria por que este elas gen es estejam una em trans enfermedad recesiva. para que explique o Así quadro clínico. deberían estar en Então, o trans que fazer neste para que caso? se explique esta condición clínica. Foi Así que fue lo que hicimos en solicitado este caso. teste dos pais. A mãe, foi feita as duas mutações na mãe. A mãe tinha La a madre mutação patogênica, foi detectada a pasó mutação por examen y la patogênica, madre tenía tá? E no pai mutación foi detectada a patogénica mutação provavelmente patogênica. Com isso, y en el padre se detectó la concluiu-se mutación probablemente que o patogénica. paciente tinha as duas mutações Así em trans, se então llegó a la poderia conclusión que el ser paciente explicado, a tenía gente las dos mutaciones en trans, explicaria o quadro clínico, que eu vou falar daqui a pouco lo que desse podría quadro explicar la clínico condición desse clínica que gene, les tá? presentaré en algunos minutos. Então,
de este gen. gene GAL-C é o responsável pela doença de Krabbe. El gen GAL-C es responsable por la enfermedad de Krabbe. Esa enfermedad de Krabbe, o llamada de leucodistrofia de células globoides, es un disturbio del almacenaje lisosomal causado por una deficiencia de la enzima galactocerebrosidasa. Está involucrada en la producción de mielina, que tiene que ver con las células nerviosas. Es una enfermedad autosómica recesiva y en este caso había las dos mutaciones, una del padre y otra de la madre, en el gen que es un gen KOC. Y esta enfermedad se caracteriza por pérdida progresiva de la mielina en el cerebro. Los síntomas de esta enfermedad varían con la edad de inicio y la gravedad. Y se dice que tiene un inicio precoz, que es antes de los 12 meses, y una presentación de inicio tardía, que es más de 12 meses. Esta presentación de inicio precoz también se llama forma infantil. Presenta síntomas como llorar excesivamente, irritabilidad, rigidez, convulsiones y problemas en el atraso del desarrollo, que es lo que el paciente presentaba, además de las características que ven en las imágenes. Las características radiológicas en la forma tardía, los pacientes generalmente presentan una alteración en la marcha, alteración motora, rigidez, pérdida visual y convulsiones y otras tantas características. En esta imagen entonces podemos ver una resonancia de la forma infantil precoz que presenta alteraciones en la sustancia blanca. Y nuestro paciente también presentaba esas alteraciones, por lo que se pidió ese panel de leucodistrofias que dio este resultado positivo. Pode passar, por favor? Posso. La siguiente. O caso clínico 2, então, é um paciente também do sexo masculino. El segundo caso, un paciente también del sexo masculino, de 5 años y 3 meses de edad. Su curso prenatal no tuvo intercorrencias. Pasó por un parto normal, llegó a buen final y lo dieron de alta con 3 días de vida. Su desarrollo neuropsicomotor tuvo ese sostenimiento cefálico con 3 meses y después presentó un atraso en el desarrollo neuropsicomotor, porque para que los niños se sienten sin apoyo, esto suceda a los 6 meses. Así tuvo un ligero atraso de desarrollo. No habló hasta ese momento y actualmente no habla. En su historia personal, durante el prenatal no hubo ninguna intercorrencia, pasó por ultrasonido, ecografía normal, pero al nacer tenía una hendidura en el paladar que después se corrigió y desde que nació presentaba infecciones repetitivas, ya fueran respiratorias altas, neumonía, otitis, y también tuvo una microcefalia postnatal. Al nacer tenía un perímetro cefálico de 33.5, lo que es normal, pero después presentó una microcefalia y también presentó el diagnóstico de autismo, del trastorno de espectro autista. Y en los antecedentes familiares y la historia de la familia, los padres eran consanguíneos. Las bisabuelas de los padres eran hermanas, entonces en este caso notamos que existe este hallazgo, la consanguinidad. Tiene algunos dismorfismos que pueden ver en la fotografía faciales. Tenía hirsutismo en la espalda y miembros inferiores. Presentaba pezones en cantidad excesiva de manera bilateral.
En los exámenes complementarios se pidió el cariotipo que fue normal para el sexo masculino, la resonancia del encéfalo fue normal, el ultrasonido abdominal normal, el electrocardiograma, el ECG, la prueba auditiva, examen de visión normal. Entonces, para este pequeño, en este caso, no se había sospechado algo específico. Había, de hecho, varias cuestiones sospechosas, ya que no había nada específico y tenía falta de desarrollo y problemas o una deficiencia intelectual, se pidió el array. Pero vean qué interesante, tenía consanguinidad. Entonces, esto ya nos da una idea. El array vino normal, sin embargo, con varias regiones de pérdida de heterocigosidad. Como el array entonces vino normal, se solicitó el exoma. Y aquí vemos un resultado de una variante patógena en homocigosis en el gen BPS13B, la variante del tipo frameshift, y se clasificó como patógena de acuerdo con los ítems ACMG. Como el doctor Joselito ya mostró, con la clasificación ACMG se le dio esta variante la clasificación de patógena. ¿Y cuáles fueron los criterios seleccionados para esa variante? Fue el PBS1, variantes de pérdida de función en este gen, que ya son conocidas por ser patógenas y causar enfermedad. El PM2, esa variante está ausente en bancos de datos de población. Y el PM3, porque la variante ya había sido descrita en homocigosis en un individuo que tenía características del síndrome de Cohen. Esa variante entonces ya había sido descrita antes. Y en el banco de datos ClinVar, que es un banco de datos donde, como dijo el doctor Joselito, se ponen todas las variantes, en ese banco también ya estaba descrita esta variante como siendo patógena. El síndrome de Cohen, rápidamente, es autosómico recesivo, causado por el gen que ya mencioné, tiene disturbios del desarrollo, deficiencia intelectual, características faciales, dismorfismos faciales, baja estatura, miopía, problemas de la visión, pueden tener neutropenia, que puede llevar a infecciones de repetición, obesidad en la infancia tardía, pero también las características del síndrome pueden variar mucho entre los individuos. Aquí vemos, por ejemplo, que no es algo muy específico. Pueden ser dismorfismos o características muy diversas. El próximo caso, caso clínico 3, paciente sexo femenino, 5 años y 8 meses de edad cuando llegó a la consulta, el prenatal, la madre tenía hipotiroidismo y entonces hubo una fecundación in vitro. El parto fue por cesárea a las 36 semanas y recibieron el alta a los 3 días de vida. Dentro del desarrollo presentó un leve atraso para la marcha, pero eso a veces se considera normal a los 20 meses para las niñas. En el historial personal tenía una plagiocefalia en el primer año de vida que se trató. A los 10 meses se evaluó por el oftalmólogo y presentaba hipermetropía y astigmatismo, además de estrabismo. A los 3 años se le diagnosticó hipoacusia conductiva bilateral de leve a moderada y no tiene capacidad intelectual. Sin embargo, el aprendizaje, la madre nos contaba que era más lento que el de su hermana. Eso con respecto al
antecedentes familiares, padres no son consanguíneos. Tenemos, sin embargo, dimorfismos faciales, tenía pectus excavatum, clinodactilia del quinto quirodáctilo y una hernia umbilical. Pero cosas muy leves y específicas. Entre los exámenes complementarios también el cariotipo fue normal, la resonancia de encéfalo con áreas con atraso de milenización, el resto normal. Entonces, como no hay algo característico, también se solicitó el exoma. El exoma mostró una variante en el gen ANKRD11, una variante patógena en heterocigosis, también frameshift, y también los ítems que se usaron para la clasificación de la variante fueron el PBC1, el PM2 y el PS4, que es la prevalencia de la variante en individuos afectados y es significativamente mayor en comparación con la prevalencia de los controles. O sea, varios artículos ya que mencionan esta variante en la literatura y también ya fue descrita en el banco de datos ClinVar. Rápidamente sobre este síndrome KBG, que es la enfermedad asociada a este gen, es autosómica dominante. Las características incluyen dimorfismos faciales. Pueden ver aquí a la derecha varios pacientes con este síndrome KBG, macrodontia, que es algo característico, pero no todos los pacientes lo presentan, la macrodontia de los incisivos superiores centrales, que se observa alrededor de los 7 años de edad, braquidactilia y clinodactilia, baja estatura, atraso del desarrollo, convulsiones, deficiencia intelectual, hipoacusia, que era lo que tenía la paciente, y estrabismo también. Pero, como pueden ver, las características de los dimorfismos y las características faciales pueden ser muy leves en algunos casos. Entonces, este síndrome se piensa que puede estar subdiagnosticado, porque ninguna de las características es prerequisito para el diagnóstico. En el cuarto caso clínico, aquí es un caso muy interesante porque se hizo en el prenatal, una gestación de 16 semanas, la ecografía fetal ya presentaba alteraciones con hidropesía fetal, se solicitó a las 18 semanas el exoma en este caso, y el resultado fue una variante del gen PTPN11, que es responsable por el síndrome de Nuna, una variante patógena, y pueden ver aquí los ítems de esa variante. Hablando rápidamente, o contándoles rápidamente, aquí les muestro la visualización de las variantes. Pueden observar aquí la variante que estaba en el gen PTPN11, esa es la variante. Rápidamente, el síndrome de Noonan es autosómico dominante, tiene varios genes, no es un único gen responsable por ese síndrome. Uno es el PTPN11, hay hallazgos prenatales, aumento de la translucencia nucal, higromas quístico, problemas cardíacos e hidropesía fetal. Y hallazgos postnatales, entre los cuales aparecen las características faciales típicas de este síndrome: baja estatura, estenosis de válvula, miopatías hipertrófica y otros dismorfismos. El próximo caso clínico, y ya estoy concluyendo, es un paciente masculino de 7 años de edad con retardo en el desarrollo neuropsicomotor, no habla, tenía epilepsia, ataxia y algunos dismorfismos. Se pidió el exoma porque en este caso también no había nada específico, entonces se pidió el exoma. No vino de la parte de las variantes, o sea, SNB, INDEL, o sea,
variantes de punto fueron negativas, pero como dijo el doctor Joselito ya, con la secuenciación de nueva generación y con los algoritmos de la bioinformática, ahora se hace la evaluación de variación de número de copias a través del exoma. Y se detectaron dos variantes, una duplicación de 17 megabases y una delación de 17 megabases también. La duplicación involucra un gen RH o BTB2 asociado al fenotipo de encefalopatía epiléptica y retardo del desarrollo, que era lo que el paciente presentaba. Y las dos variantes ya habían sido descritas en el banco de datos, en el ClinVar y también en la literatura. En el ClinGen también ya habían sido descritas, o sea, son dos variantes patógenas. Aquí, en el programa de visualización, se observa la deleción y un trecho de la deleción que normalmente tendríamos el gráfico abajo, el segundo, tendríamos una cobertura de 200 RIPS. En el caso de este paciente, la cobertura era de 100 RIPS aproximadamente, o sea, la mitad. Y eso entonces nos permite evaluar la deleción. Aquí se ve un poco mejor. El paciente es el primer gráfico. Y aquí en la duplicación, normalmente en este trecho, la duplicación, lo normal sería tener una cobertura de 90 RITs, y en este caso era de 150 RITs, o sea, una duplicación. El último caso que quería presentarles, paciente del sexo femenino, 7 años, con discapacidad intelectual, ataxia, crisis metabólicas. Se hizo la resonancia de encéfalo, que presentó calcificaciones de ganglios de la base. En este caso se solicitó también el exoma. Las variantes de punto vinieron negativas. Para las variaciones de número de copias también negativo, pero ahora se hace la secuenciación del DNA mitocondrial porque hay sondas para ese DNA mitocondrial. Vino una variante en el DNA mitocondrial, que es el síndrome de Lee, que es compatible con el cuadro de la paciente. Y quisiera mostrarles aquí que en el programa de visualización de variantes, aquí se puede observar la variante que estaba en el genoma mitocondrial. Y entonces aquí se logra ver esta variante. Bueno, era lo que tenía para presentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por su excelente presentación de casos clínicos. Bueno, ya recibimos algunas preguntas y para seguir entonces con los casos clínicos, Francisco Federico pregunta aquí por qué en el penúltimo caso, si no me equivoco, se partió directamente para el exoma sin pasar antes por el array. Bueno, es una excelente pregunta. No todos los casos, dependiendo de lo que se ve, a veces no es necesario pasar por el exoma. Por ejemplo, en el caso que vimos, donde el paciente no tenía consanguinidad, y en el primer caso también que fue directamente para el exoma, pero la paciente tenía dismorfismos, no tenía retardo del desarrollo neurológico. O sea, cuando hay retardo de dismorfismos o cuando hay malformaciones más grandes, se pasa primero por el array y después por el exoma. Pero en este caso, el paciente no presentaba eso. O sea, la paciente no tenía ninguna deficiencia intelectual. Tenía un leve atraso de aprendizaje comparado con la hermana.
pero la evaluación psicopedagógica não no tinha presentaba deficiências una maiores. deficiencia Ela intelectual, tinha a discapacidad intelectual, hipoacusia, y no tenía mas dimorfismos não mayores, tinha tenía mais hipoacusia, coisas. Então, pero foi por isso que foi nada más. solicitado Entonces, diretamente por ese exoma. motivo se Porque o que se solicitó pensou era directamente que el ela exoma, poderia ter porque lo que se pensaba era que podría tener uma mutação de una ponto e não uma mutación variante, de uma punto variação de número de y cópias. no una variación del Mas número de Isso. copias. temos sempre que lembrar também que, Siempre tenemos a que depender recordar do también critério da ANS, que geralmente dependiendo assim, del quais são os criterio pacientes, de ANS, que eu sei esse caso, si eu sou fuera un operador de Diana, paciente então sei de onde veio que esse yo paciente, sé, conozco el caso, sé de dónde vino, fue un paciente de un Então, servicio se fosse um público. paciente que viesse por Si fuera un convênio, por autorização de paciente convênio, que viniera por provavelmente un também seguro de solicitaria salud, antes um array, antes probablemente de se fazer pediría o antes un exoma, array, entendeu? antes de hacer el Assim, exoma. vai depender muito disso também, dessa Eso avaliação. depende mucho Dificilmente también deixa a gente já fazer de uma esa evaluación. disponibilidade, Los seguros de mesmo salud, sabendo que eh, alguns laboratórios já mismo fazem si o se sabe desenvolvimento, que fazem algunos uma análise laboratorios sem ver, hacen el exoma mas dificilmente directamente, o convênio liberaria logo esse exame difícilmente para los a seguros de salud população. liberarían estos exámenes para el paciente Essa de cara. também depende do país onde a gente Sí, está. entonces depende un Assim, poco también primeiro del precisaria país passar donde por uno array esté e depois trabajando. O sea, primero a exoma. veces tendría que hacer el array y después Temos el uma outra exoma. pergunta, doutor Joselito. ¿Hay otra pregunta, Acho bom que a doctor gente já está Joselito? falando sobre isso. O exoma Me só é parece feito bien porque em ya estamos casos hablando. El onde não exoma existe solo a se hace en casos terapia-alvo donde para aquele no tipo hay de doença. terapia Pergunta da diana para Natália. ese tipo de enfermedad. Pregunta de Natalia. Assim, o exoma ele não tem, Bueno, ele sí, não, el eles não exoma quiseram só fazer se no você es tem un terapia examen o una alvo ou prueba não. que se hace solamente si hay terapia Algumas diana o no. doenças que têm terapia, tá bom? Algunas enfermedades que tienen Alvo, esta a terapia gente consegue fazer para diana saber o tipo de variante se logra e hacer para saber el tipo de especificamente ter uma variante, medicação, tá bom? Mas de uma forma específicamente geral, si o hay una exame ele vai medicación. Pero en general, definir bem el assim como examen diagnóstico do define paciente, bien definir bem o el diagnóstico del aconselhamento genético que você paciente, vai definir conseguir bien fazer la para o seu asesoría paciente, para a genética sua que se va a família, poder que o doutor hacer Gustavo para vai el falar um paciente y para pouquinho la mais tarde familia, em relação ao aconselhamento sobre lo genético, cual el doctor Gustavo va a e hablar, definir sobre la com asesoría a genética, doença que o nosso paciente y tem, a gente consegue fazer um cuidado disciplinar definir, mais focado naquilo que o definiendo la paciente tem. enfermedad, Então, se facilita o puede cuidado poner do el foco más paciente, en aquello que el facilita o paciente cuidado tiene, o da sea, família, facilita a el gente consegue cuidado médico del entregar paciente, el cuidado de la fazer um familia, se logra planejamento entregar, por lo tanto, melhor, entendeu? Então, não o necessariamente tem hacer que un ter uma terapia planeamiento alvo para a gente mejor. fazer. O Entonces, importante é que a la gente consiga terapia definir o diana, diagnóstico do nosso lo paciente para a importante es gente conseguir definir el fazer diagnóstico del um paciente tratamento para entonces después sí global, poder mais hacer un adequado para ele. tratamiento global más adecuado. Uma pergunta aqui, Diana, em relação aos tipos de variantes. Una A pregunta gente sobre falou, los tipos de mostrou o variantes. PTPN11, Hablamos certo? aquí, hablamos del Então, a PTPN11. pergunta da Rosana Puga, ela pergunta: La pregunta as de variantes Rosana patogênicas Puga pregunta lo frameshift siguiente: ¿las e variantes frameshift patógenas frameshift sempre apresentam diferenças na manifestação do siempre fenótipo de um presentan indivíduo para diferencias en outro? las manifestaciones del fenotipo de un Tá, individuo para otro? uma ótima pergunta também. Não Excelente necessariamente. pregunta también. Muitas No, no das necesariamente. doenças Muchas têm uma correlação enfermedades genotipo-fenótipo, tienen ou una seja, correlación segundo o genotipo-fenotipo, o genótipo, sea, segundo o tipo de de variante, acuerdo con el vamos ter genotipo o uma el tipo de apresentação variante, clínica, mas nem em tendremos una todas as presentación doenças clínica, a gente pero no conseguir fazer en isso, todos los casos conseguir se fazer uma logra correlação hacer eso, se genotipo-fenótipo. logra hacer Em una algumas que não, correlación mesmo sendo genotipo-fenotipo. French, En algunas no es o posible, mismo fenótipo siendo frameshift, pode não ser el tão fenotipo mais puede no ser mais severo do eh, que uma outra variante. tan grave Uhum. o más grave que la otra variante. Temos mais uma pergunta, Hay tá? Que otra acho pregunta uma boa pergunta. A vantagem que ou me o parece que también es benefício excelente. clínico La do tratamento ventaja o de el realizar beneficio o exoma clínico del pré-natal. tratamiento de hacer el exoma Você prenatal, gostaria ¿existe de responder esa essa ventaja, pergunta? Joselito? Vou No responder, sé mas si tudo quiere bem, vamos responder. responder depois antes, à Bueno, vontade. voy a Em contestar, relação ao pero benefício después, con clínico respecto al do tratamento beneficio do exoma pré-natal. clínico de tratamiento del exoma Isso vai prenatal. depender muito do Esto quadro depende clínico mucho da família que vai visitar o del consultório, entendeu? cuadro Então, clínico se de você la tem uma familia família que que já nos sabe que visita en el tem consultorio. Si hay una familia o que ya pai ou a sabe mãe tem alguma doença
que doença tiene el padre o la que se madre, tiene manifesta alguna na idade enfermedad adulta, entendeu? que se E vocês têm manifiesta en la edad interesse adulta de ter filhos y e les querem evitar interesa filhos, você dá tener esse aconselhamento hijos y quieren indicando evitar eso, podemos uma hacer esa fecundação, asesoría você vai fazer indicando o exame una ou não fecundación in vitro donde se hará el do examen o feto, no no caso, antes da del implantação, feto tá certo? antes de la E se a doença implantación. tiver algum tipo de tratamento específico, a gente Y já si la pode enfermedad tentar tuviera algún tratamiento específico, ya livrar se isso, assim, puede tratar de evitarlo. O deixa eu me sea, expressar melhor, fazer com que a ver, na hora do me explico implante, na mejor, implantação hacer daquele que en el embrião, você momento del facilite implante de ese embrión que a se pessoa não tenha, facilite não manifeste aquela doença. que la persona Entendi no mais ou menos essa manifieste pergunta. esa enfermedad Sim, al nacimiento, perdón. uhum, No sé eu si acho que entendí bien sim. esa pregunta. É muito Sí, yo creo importante que sí. fazer o exoma Es muy pré-natal, importante porque já os hacer el exoma pais, prenatal se tiverem porque uma ya los resposta, os pais padres, já si poderiam, tuvieran una respuesta de já este tem tipo, los padres ya essa entonces parte de saber o que tienen poderia acontecer eso com de o saber filho qué es e lo que não podría esperar até o suceder con nascimento para sus saber descendientes y no como esperar al se vê nacimiento e para entonces qual descubrir seria o diagnóstico cuál genético es no filho. el Então, já teria diagnóstico desde o genético pré-natal, del os pais hijo. já O conseguiam sea, desde el prenatal, los padres ya entonces logran tener eh, esse esa aconselhamento. esa Saber, asesoría, por exemplo, digamos. Y, por a ejemplo, doença ou se o síndrome já si la tem enfermedad o tratamento, el se o tratamento síndrome tem que ser feito ya tiene tratamiento y si nos dias de tiene que vida, hacerse seria desde muito los melhor isso, primeros días porque de aí o vida, paciente não sería tem que esperar mucho mejor, porque até ahí el paciente chegar no o tiene que resultado do esperar exoma pós-natal, hasta que llegar geralmente demora, el resultado del exoma para postnatal, que já en ter general uma demora, resposta, para para começar o entonces tener tratamento una certo. Então, respuesta acho y que ya empezar sim, entonces é el muito tratamiento importante correcto. Entonces, fazer me parece que sí, que es o muy importante diagnóstico hacer pré-natal, el se seria diagnóstico exoma ou se já prenatal. En tiver alguma este caso outra sería el coisa mais exoma, o si yo específica, hubiera também poderia algo ser más solicitado específico, um también outro se exame, podría array ou pedir algum otro examen, outro exame, array o dependendo da de suspeita algún clínica. otro Então, acho que isso é tipo, muito importante. dependiendo de la Eu acho sospecha que chegou clínica. o Me parece muy nosso importante. horário. Bueno, creo que llegó el Isso. momento de concluir Diana, eu esta queria agradecer parte. a vocês pelos Bueno, números de quería perguntas, tá certo? agradecerles por el Pela número de audiência preguntas que também. han Agradecer a enviado Diana y también por su compartilhar esse atención. tempo Agradecerle a conosco. Diana por E compartir con nosotros este tem uma momento. nova aula agora, Dr. Gustavo Guida, Tendremos vai falar otra para clase. vocês El doctor sobre Gustavo aconselhamento Guida nos genético, hablará tá bom? sobre asesoría Dando continuidade ao genética, nosso curso de genética para não geneticistas. siguiendo con este curso de Estamos genética nós para temos no um intervalo de genetistas. 5 minutinhos para Tenemos un depois intervalo de muito 5 obrigado minutos novamente. y volvemos. Muchas gracias. Muito Buenas obrigada noches. a todos, muito obrigada por participarem conosco. Abraços. Gracias a todos por su participación. Saludos.